Bienvenidos a la conferencia 425 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a ver muchas noticias variadas e inclusive varias que son, podemos ver desde el comienzo del año. Pueden parecer un poco viejas, una noticia de enero, febrero, pero a nivel histórico de todo el desarrollo no es nada. Y va muy bien para ver cómo va evolucionando las cosas. Inclusive lo que era en enero a lo que es hoy. Hoy realmente vamos a ver la profecía, cómo se está cumpliendo en nuestras narices. Vamos a ello. Y comenzamos con arqueología. Un campamento asirio perdido da nuevas pistas para corroborar el asedio bíblico de Jerusalén. Bueno, aquí vemos cómo la arqueología sigue dando crédito a lo que dice la palabra de Dios. El sitio de la colina de municiones de Jerusalén fue el escenario de un nuevo descubrimiento que permite acercarse a confirmar uno de los relatos bíblicos tradicionales encontrados en Segunda de Reyes 19:35, Isaías 37:36 al 38 y Segunda de Crónicas 32:21, además de en textos asirios. En los textos bíblicos, el asedio de Sennacherib a Jerusalén, que culmina con el tributo del rey Ezequías de Judá, termina con la aparición de un ángel que mata a 185.000 soldados asirios en una sola noche. El estudio de las ruinas del sitio fue llevado a cabo por Stephen Compton, un investigador experto en la arqueología del cercano Oriente. Compton consideraba que allí se encontraban los restos de campamentos militares asirios del año 700 a.C., durante el asedio de Jerusalén por el rey asirio Sennacherib. Además, Compton utilizó técnicas de mapeo para comparar los relieves asirios representados en los paneles de piedra del palacio de Sennacherib con las fotografías aéreas de Laquis, Israel. A partir de la unión de estos dos elementos se creó un mapa virtual que señala la ubicación del campamento. Compton espera que futuras excavaciones arqueológicas proporcionen más información sobre este hallazgo significativo. Bueno, y como siempre, la ciencia al final, les guste a unos o no les guste a otros, termina dando lo que es la verdad sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Ahora cambiamos, vamos a Europa. Orbán anuncia la creación de un nuevo partido de ultraderecha en el Parlamento de la Unión Europea, Patriotas por Europa. Bueno, ya sabemos que esto de ultraderecha, que trata de, según el medio que lo diga, aquí tenemos 20 minutos, muchos ya se darán cuenta de la tendencia que tiene, pero esto que es para meter un poco de miedo a la población, en realidad ya cada vez más va generando inclusive lo contrario, ya la gente está perdiendo el miedo a las llamadas ultraderechas o lo que sea, extrema derecha. ¿Por qué? Porque claro, ya todo lo que no va por determinada agenda o determinada línea ya es ultraderecha, extrema derecha, y la verdad es que la gente ya se está haciendo inmune a esta palabra. Tendrán que quizás ir, enriqueciendo un poco el lenguaje, porque ya no causa el efecto que causaba hasta hace un tiempo, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión del fascismo, del nazismo, donde la cuestión más de derecha y más tirada más al extremo ha quedado, totalmente demonizada. No así la ultraizquierda, que al final en frutos no han sido muy diferentes. Y vamos con Francia, es el gran, la noticia, por sobre todo en importancia de estos últimos días es Francia. Macron, la victoria de cualquiera de los dos extremos políticos en Francia desataría una guerra civil. Vemos ya no solo en Estados Unidos, sino aquí en Francia y en todos lados se empieza a hablar de guerra civil. Inclusive también se habla de guerra civil europea. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este lunes en el podcast Generation Do It Yourself que los programas de gobierno del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, RN por sus siglas en francés, y la coalición de izquierdo Nuevo Frente Popular, que incluye al partido La Francia Insumisa, conducirían a una guerra civil en Francia, es decir, el partido de Le Pen contra el partido del otro extremo de la izquierda. El jefe de Estado afirmó que la respuesta de la extrema derecha para hacer frente a los temores sobre la delincuencia y la inmigración se basan en la estigmatización o la división, porque remite a la gente a una religión o a un origen, por eso divide y empuja a la guerra civil.
Del mismo modo, señaló que la Francia insumisa propone una forma de comunitarismo un poco electoralista, pero detrás de ello también hay una guerra civil, porque en primer lugar remite a las personas exclusivamente a su afiliación o religión o comunidad. Creo que es un peligro y por eso creo que tanto Agrupación Nacional como la Francia insumisa responden a problemas reales, enfados reales, ansiedades reales, la de quien dice no están respondiendo a mi problema de seguridad o de quien dice no soy reconocido ni protegido porque soy musulmán, pero en mi opinión responden mal, aumentando los conflictos y la guerra civil, aseveró el mandatario. Para muchos esto es una cuestión puramente electoralista porque están, ya vemos, en plenas elecciones y lo que trata de poner Macron es miedo a la gente para que lo vote a él, digamos, a los que aparentemente están en el centro. Pero sabemos que hay una realidad, que hay una fragmentación, una división muy grande de las sociedades, especialmente occidentales, que es una realidad. Aquí vemos un poco más de todo el artículo y hay una realidad en Francia que lleva ya décadas, pero que no va a menos, sino a más. Otra noticia, ¿quién es el magnate Vicente Bolloré? Bueno, sé que para los franceses mi pronunciación no es la correcta. El dueño de Canal Más o Canal Plus, que mueve los hilos de la extrema derecha en Francia. Vamos a ver, este artículo es muy interesante. A pocos días de las elecciones legislativas francesas, la mayoría de las encuestas dan la victoria a la extrema derecha de Regroupement National. La formación de Marine Le Pen, que presenta al joven candidato Jordan Bardella, parte como favorita y espera repetir los buenos resultados de las elecciones europeas, pero también recoger los frutos que buena parte del panorama comunicativo francés ha ido sembrando desde hace meses. Y es que cada vez es más frecuente y está más normalizado escuchar discursos populistas y xenófobos entre los tertulianos y presentadores de canales de gran audiencia, como CNews, el canal de noticias más seguido en Francia, o la emisora de radio Europa 1, Europa Primero, podríamos decir. Todos estos medios tienen un denominador común, el multimillonario Vicente Bolloré, que es su propietario, de perfil discreto y totalmente desconocido en nuestro país. A la sombra ha ido tejiendo un imperio comunicativo y se le considera uno de los principales artífices del auge de la extrema derecha en el país y de la actual crisis de la derecha tradicional francesa. Vamos a ver quién es esta persona. Bolloré, la figura en la sombra que mueve los hilos en el escenario mediático. Este empresario bretón, de 72 años, se hizo rico en el mundo de la logística petrolera, pero hace 15 años se puso entre ceja y ceja controlar el ecosistema mediático francés y ha acabado siendo propietario de los grandes grupos comunicativos del país. Se dice que posee más de un tercio del espectro mediático. Es el dueño de Canal Plus, que incluye también su canal de noticias CNews. También es accionista y mayoritario del grupo Lagardère, que tiene la mayor cadena de radio privada, Europa Primero, Europa 1 y la emisora RFM, y publicaciones escritas como Paris Match y Le Journal du Dimanche. También es accionista mayoritario del grupo Universal Music Group. Bueno, aquí tenemos un poco un plato televisivo de todo esto. Dice, el Rupert Murdoch francés. Los detractores de Bolloré dicen que impone su ideología conservadora en las redacciones de todos los medios que compra. El periodista Jean-Baptiste Riboud le define como un católico tradicionalista de extrema derecha que cree que Francia está en peligro de invasión y quiere que todo el mundo sea católico. Bueno, ya sabemos por dónde va, católico tradicionalista. Bueno, un poco más para el que quiera. El artículo todo es muy interesante, pero nosotros vamos a leer algunas cuestiones. Dice, asistió al Lycée Janson d'Isselle antes de graduarse en una licenciatura de artes en la Universidad de París y Nanterre. Bolloré comenzó su carrera como pasante en un banco de inversiones de Edmond de Rothschild. Pues ya vemos por dónde va. Empezó su carrera, ¿con quién? Con Edmond de Rothschild. Y este aparentemente es todo lo contrario a Macron. ¿Y Macron es hombre de quién? De los Rothschild. Lo sabemos todo, lo sabe todo el mundo. Al final, ¿qué han hecho los Rothschild durante toda su historia? Financiar a los dos bandos. Aquí tenemos la foto de él,
poco más de su vida personal, más cuestiones, un poco más de su vida personal. Según Bloomberg, se encontraba entre las 250 personas más ricas del planeta con una fortuna estimada en 8.600 millones de dólares en 2023. Participación de los medios de comunicación. Belloré lleva varios años invirtiendo masivamente en medios de comunicación. Es el principal accionista del grupo de medios Vivendi, que posee una participación del 10% en Universal Music Group. El propio Belloré posee directamente otro 18%, además de numerosas estaciones de televisión y periódicos. En 2022 también compró la estación de radio privada más grande de Francia, Europe One, a tiempo para las elecciones presidenciales francesas de 2022. Un ensayo de 2022 en The New York Times destacó la influencia mediática de Belloré, señalando la prominencia que el canal de noticias de televisión CNews le dio al político de extrema derecha y proto-fascista Eric Zemmour. Bueno, pero ¿quién por detrás de unos y de otros? Los Rothschild. Y si hablamos de los Rothschild, ¿hablamos de quién? De los jesuitas, Vaticano. Aquí, bueno, ya todo el final del artículo, para el que quiere leerlo más en profundidad. El mundo del libro recela de Belloré, el ultracatólico rey Midas de los medios franceses. Si se pregunta aquí, ¿libertad creativa en peligro? Aquí vemos, por sobre todo, como lo definen, ultracatólico. Es la parte, digamos, derecha hoy del catolicismo, así que en apariencia, y digo por lo menos en apariencia, no se debe llevar muy bien con el Papa. Aquí tenemos más del artículo. Es un católico tradicionalista e integrista, explica a El Periódico el historiador Christian Deportes, especialista en los medios de comunicación y profesor emérito en la Universidad de Versalles. Hace 15 años era muy cercano a la derecha de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, ¿era extrema derecha? No, era una derecha más en el centro, muy ligado a todo lo que es la OTAN, la Comunidad Europea, lo que, bueno, puede ver uno lo que pasó con Ucrania en los tiempos de Sarkozy, como ellos mismos lo han hablado, con Angela Merkel, como fueron armando Ucrania para todo lo de hoy. Así que parece que todo parece muy dividido arriba, pero arriba todo parece lo mismo. Abajo, en cambio, las cosas son diferentes y la sociedad sí se van fracturando. Hubo toda una polémica en 2007 cuando vieron al entonces candidato conservador en el yate de Belloré, pero en los últimos años se escoró hacia la extrema derecha. Quizás algún jefe le dijo, mira, muévete un poco más allá. En las pasadas presidenciales fue el gran mecenas del candidato xenófobo y ultranacionalista Eric Zemmour. Vemos que este lenguaje de ultra, de extremo, sí, se usa mucho, pero ya digo, ya a la población cada vez, o por lo menos una parte cada vez, le va perdiendo más el miedo a este tipo de lenguaje. Puso a su disposición todo su arsenal mediático, especialmente la cadena CNews. Bueno, vemos un poco más sus problemas con ciertas personas, se lo compara con Rupert Murdoch. Y vamos al tema, esto es una noticia de RT. Partido de Le Pen destroza al de Macron en la primera vuelta legislativa, según resultados preliminares. Bueno, quizás a Rusia le interese también este tipo de discurso, pero para ser realistas, no llega al 34%, la izquierda, el segundo grupo de la izquierda está a unos 7-8 puntos por debajo y Macron un poco más. Tampoco las cuestiones no son para tirar fuegos artificiales. Hoy mismo están definiendo las coaliciones y Macron puede conservar la supremacía. Por supuesto que Macron sigue siendo el presidente. Hay gente que piensa que hoy ya asumía de presidente Le Pen. No, fueron elecciones legislativas y el régimen de Francia es el que es, no es parlamentario, es presidencialista, así que Macron agotará su legislatura, digamos, su presidencia. Pero vemos que no son grandes diferencias y depende cómo se muevan las coaliciones, veremos lo que pasa, que el domingo está la segunda vuelta. La mayoría absoluta no estuvo ni cerca de lograrla.
¿Quién es Jordan Bardella? El joven candidato y alumno de Le Pen que puede convertirse en el nuevo primer ministro de Francia. Sí, no el presidente. Tiene solo 28 años, muy joven, para muchos demasiado joven. Bueno, ya veremos. Aquí vemos, nos habla de su biografía y todas estas cuestiones. Aquí tenemos la foto. Sí, tiene una apariencia, quizás intenta parecer un poco más mayor, pero es muy, muy joven. Religión católica. Obviamente toda esta cuestión ultra, digamos, derecha, va muy cercana al catolicismo. Va muy cercana. Quizás no aparentemente al catolicismo del Papa Francisco, pero al catolicismo. Ya vemos, entonces las cuestiones van como van aquí en Europa. Ciencia y tecnología. El futuro es ahora. Médico chino realiza la primera telecirugía a una distancia de 8.000 kilómetros. Impresionante, ¿no? Una telecirugía a 8.000 kilómetros de distancia. ¿Dónde? China. Generalmente cuando vemos estos grandes avances, mucho Estados Unidos, mucho China, por supuesto que también está Japón, Corea, a veces Israel y alguno que otro, pero China y Estados Unidos compitiendo palmo a palmo en prácticamente todos los terrenos. Más de China, científicos chinos crean el primer comandante de ejército virtual basado en inteligencia artificial. La noticia para, bueno, el que le interesa estas cuestiones, no solo de tecnología, sino de las cuestiones también de la geopolítica, especialmente la cuestión ya directamente militar, ver cómo puede haber de aquí a poco mandos militares que directamente sean inteligencia artificial. Es realmente impresionante también China los avances que va teniendo. Hito en ingeniería genética, diseñan una técnica para modificar el ADN a gran escala. Bueno, modificación del ADN, cuestión genética. Sí, hubo una civilización que lo hizo hace mucho tiempo y así le fue. Un diluvio acabó con ellos. Robots humanoides con rostros hechos con piel viva son capaces de sonreír. Son estas noticias de RT, ¿no? Esto, la verdad que más allá de que puedan ser aprovechados beneficiosamente en según qué contexto, en que según qué circunstancias, esto por lo menos a muchos nos da un poco de escalofrío, esta cuestión robótica e inclusive cada vez más parecida al ser humano. Vamos con Latinoamérica, y como siempre lo que en Latinoamérica abunda es que, bueno, ahora vamos a ir con un tema de la cuestión de la presidencia, pero el tema de la inseguridad es lo que veremos mucho. Claudia Sheinbaum será también la primera judía que llegue a la presidencia de México. Aquí la vemos. Dice, Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México y también la primera mujer judía en un país mayoritariamente católico, aunque ella siempre ha subrayado que su educación se produjo sin que la religión tuviera un papel relevante. Aparentemente es de una familia atea, y que puede ser, hay muchos judíos ateos, por supuesto. Su padre, Carlos Sheinbaum Joselewitz, ingeniero químico, era hijo de judíos askenazí, que huyeron a Lituania a principios del siglo pasado. Mientras que su madre, Ani Pardo Semo, bióloga, es hija de judíos sefardíes que salieron de Bulgaria en la misma época. En una carta enviada al diario mexicano La Jornada en 2009, Sheinbaum señaló que su abuelo paterno se exilió de Lituania por razones políticas y raciales. Era judío y comunista, mientras que sus abuelos maternos llegaron a México huyendo de la persecución nazi. Sí, el tema del judaísmo y el comunismo, ya sabemos, bueno, de quién directamente procede el comunismo. Sus dos progenitores nacieron ya en México, así como la futura presidenta, quien lo hizo en 1962 en la capital mexicana. Hay gente que lo ponía en duda. Sheinbaum se ha referido en pocas ocasiones a su origen judío, aunque durante la campaña sufrió algunos ataques en los que se cuestionaba su biografía. Fue el caso del expresidente Vicente Fox, el que gobernó del 2000 al 2006, quien la calificó de judía búlgara en un mensaje en las redes sociales, lo que la llevó a publicar su acta de nacimiento original. Bájenle a sus especulaciones, ahí les va de nuevo mi acta de nacimiento. Soy 100% mexicana, orgullosamente hijo de padres mexicanos, explicó en su cuenta de la red social X en junio de 2023.
Y sí, y a pesar de ser de familia atea, judía, también es guadalupana, por así decir, porque todos los que quieren poder tienen que serlo. En una entrevista con The New York Times en 2020 afirmó que sus padres siempre fueron ateos. Claro que conozco de dónde vengo, pero nunca pertenecía a la comunidad judía y crecimos pues como alejados un poco de eso, subrayó al diario neoyorquino. Bueno, judía más de raza que de religión, digamos, según ella. Bueno, aquí tenemos todo el resto del artículo. 2 muertos y 15 heridos tras colapsar un barandal en un concierto en México. Bueno, vamos con las partes más trágicas ahora de lo que es México y Latinoamérica. Aquí vemos un concierto, cuestión de inseguridad, tema de infraestructura, a veces no solo violencia, sino también los problemas de este tipo, también en ciertas regiones del mundo, bueno, son digamos, una gran causa también de muchos accidentes y muchas muertes. Ola de terror en el estado mexicano de Chiapas, causa desplazamiento de miles de personas. Es bien al sur, zona muy indígena, más que todo selva, y grupos armados que se enfrentan y ya podemos imaginar. Vinculan a policías federales en la masacre de 4 mujeres y 2 niños en México. Aquí vemos en la ciudad de León, policías aparentemente matando mujeres, niños, de un lado y del otro. Masacran a tiros a 4 menores y 2 adultos de una familia en México. Aquí seguimos con estas cosas que son el pan de cada día en México desde hace, especialmente más o menos a partir del 2005. Hubo un cambio muy fuerte, muy grande. Yo estuve hasta el 2004 en México y aunque había la cuestión de narcotráfico y de esto y lo otro, pero hubo un giro muy grande de un día para el otro. Eso no es por casualidad. Ciudadanos acribillan a 3 sicarios que asesinaron al hijo de un exalcalde mexicano. Aquí vemos también el hijo de un exalcalde que asesina al hijo de un exalcalde y los ciudadanos pues los acribillan a estos sicarios. Está en el estado de Guerrero, más llegando al Pacífico, mirando el mapa, digamos, a la izquierda de México capital. Irrumpen en una fiesta y dejan un muerto y 5 lesionados en Michoacán. Michoacán, que se ha vuelto un estado, está más llegando, digamos, al norte, por el Pacífico, pero que se ha puesto muy, muy violento y muy peligroso. No era así hace unos años, cuando yo estuve por ahí, pero todo esto ha cambiado mucho, especialmente en esas regiones, que es donde están los cárteles, principalmente. Sube a 10 la cifra de muertos por desplome de escenario en mitin político de México. Vemos otra vez también estas cuestiones, y aparte la violencia, también todas estas cuestiones con infraestructura, con una inseguridad en este tipo también de temas. Y 10 muertos. Vamos a Nicaragua, otro país muy convulso. Dictadura de Nicaragua expulsa a 3 sacerdotes, 2 de ellos mexicanos. Sigue su lucha encarnizada contra la Iglesia Católica. ¿Cómo terminará? Pues generalmente todos los que se meten con la Iglesia Católica, tarde o temprano, acaban mal. Y sabemos que la Iglesia Católica retomará el poder, con lo cual esto está claro. Dictadura nicaragüense anula donaciones de Taiwán a Iglesia Católica y las da a China. Su posicionamiento es clarísimo. Dictadura de Nicaragua confisca casa de monjas y las usa como oficina de migración. Claro, su respaldo está en Rusia, en China, y por eso aguanta. Veremos cuánto más, pero por ahora aguanta, está bien cimentado, tiene el poder muy controlado y no parece que por ahora vaya a caer este régimen. Argentina, Colombia. Colombia llama a consultas a su embajador en Argentina luego de que Milei insultase a Petro. Bueno, Milei que va insultando y peleándose con todos, o prácticamente con todos. No, con Estados Unidos no, con Israel no, quizás con Meloni tampoco, con Le Pen no se va a pelear, pero con el resto, pues así va, un poco de matón. Y, bueno, pudriendo las relaciones internacionales con los países y con países que no tendríamos por qué, digamos, no tendría por qué los argentinos tener un problema con Colombia, como tampoco lo tendrían que tener con España y con tantos otros. Pero, bueno, para algo también se puso este presidente ahí.
Vamos a Argentina y vamos a ver por sobre todo a Milei. Milei refrenda su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén en su visita al país hebreo entre protestas palestinas. Milei, bueno, directamente uña y carne con Israel y con el gobierno especial y con el gobierno de Netanyahu. Parece que poco le importa lo que está pasando en Gaza y ahora quiere ir a más, poner la embajada en Jerusalén, con todo lo que eso significa. Aquí lo vemos, dándose de cabezas contra el muro, miremosles la cara porque luego vamos a ver un poco de esto. El presidente Milei llora desconsoladamente frente al muro de las lamentaciones en Israel. Sí. Aquí tenemos el artículo, haciendo todo este espectáculo, y aquí vamos a ver el vídeo. Bueno, aquí lo vemos, haciendo todo un espamento impresionante de llantos, desconsolados en el muro de los lamentos. Pues si algunos, por ejemplo, a Biden lo quieren mandar a una residencia, pues a Milei, quizás no a la residencia porque es joven, pero sí al edificio al lado, ya me entendéis, ¿no? Realmente la salud mental de muchos altos mandatarios en Occidente no es la que debería ser. Javier Milei en Roma. El Papa Francisco es el argentino más importante de la historia. Sí, es una noticia que muchos ya la habrán oído desde el 10 de febrero. Estamos viendo noticias ya de estos últimos meses. Y qué cambio, ¿no? De ser el lacayo de Satanás o digamos, el representante de Satanás en la tierra a ser ahora el argentino más importante de la historia. En entrevista concedida este sábado a Radio Mitre, el presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que el Papa Francisco es el argentino más importante de la historia y que el tema de sus desencuentros pasados no puede quedar reducido a rencillas ideológicas. Desde Roma, a donde llegó el viernes procedente de Israel en un viaje en el que expresó su cercanía a ese estado ante el conflicto con Hamás, Milei consideró que en el encuentro que sostendrá con el Santo Padre va a tener un diálogo muy fructífero, igual que el que tuvimos cuando hablamos por teléfono. En noviembre del 2023, el Papa Francisco conversó por teléfono con Milei, luego de su victoria en las elecciones presidenciales, sobre el candidato del oficialismo, Sergio Massa. Contrario al tono en el que se había referido tiempo atrás al pontífice, al que incluso llegó a insultar, aunque luego pidió perdón por ello, Milei reconoció ante LN Plus que tuvieron una charla muy amena, donde su santidad me felicitó por la elección, me felicitó enfáticamente por el coraje. En la entrevista con Radio Mitre, este sábado, el presidente de Argentina comentó que es muy importante el sostén moral del Papa, en especial en un país con tanto arraigo en el catolicismo. Es el jefe espiritual de los católicos. Me parece que no es una cuestión menor. Me parece que sería, aparte, vamos a ponerlo bien claro, es el argentino más importante de la historia, digo, es un papa, subrayó el mandatario. No podemos perder esta perspectiva, esto no puede quedar atrapado en rencillas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual, agregó. En cuanto a la visita que podría hacer el Papa Francisco a Argentina, que también podría incluir Uruguay, Milei comentó, ojalá que tengamos la posibilidad de que la salud de su santidad esté en condiciones como para que venga a visitar a los argentinos. En una carta enviada al Santo Padre el 8 de enero del 2024, Milei invitó formalmente al Papa Francisco para que visite Argentina. Un viaje que traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos. Bueno, si quiere tanta pacificación y hermanamiento, quizás debería intentar dejar de dividir y de romper al país. ¿Para qué? ¿Para que después tenga que venir el Papa a solucionarlo? Pues que no lo agrande más la grieta que ya lleva tiempo. Pero vemos que estas palabras se las lleva el viento. Javier Milei asistirá este domingo 11 a la misa de canonización de Mamá Tula, la primera santa mujer de Argentina. Y el lunes 12 será recibido por la mañana en audiencia privada por el Papa Francisco, tras lo cual se encontrará con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin. El mandatario argentino también se reunirá con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y luego con la primera ministra, Giorgia Meloni, con lo cual, por lo menos de cara a la galería, se llevan fantástico, casi que están en un amorío uno con el otro.
Aquí vemos la noticia RT, se evoluciona. Milei reconoce que cambió su opinión sobre el Papa tras reunirse con él. Ha evolucionado. Ahora, si miramos la foto, la verdad que los dos están con ganas de salir corriendo, de que, mira, saca rápido la foto, que cada uno se quiere ir por su lado. No están con cara de muy buenos amigos. El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció este lunes que ha reconsiderado algunas posiciones respecto al Papa Francisco, que lo recibió este fin de semana en el Vaticano, pese a que lo criticó duramente antes de llegar al poder. Tuve que reconsiderar algunas posiciones y a partir de ese momento comenzamos a construir un vínculo positivo, aseguró el mandatario en el programa Cuarta República de RT4, citada por medios locales. En su momento, Milei llegó a calificar al sumo pontífice como el representante del maligno en la tierra. Sí, lo llamó el anticristo directamente. Pues mal no iba. Parece que en cierto sentido iba mejor antes que ahora. Vamos a leer esta partecita. Aquí se lo ve con Giorgia Meloni, que se llevan muy bien. Durante la entrevista, el líder libertario, y sí, y bien puesto entre comillas, se definió como un católico que también practica un poco el judaísmo. Afirmó que el Estado es una asociación criminal que roba todos los días. Bueno, esa cuestión muy libertaria de que el Estado es el mal, vale, muy bien, muy bien. Pero ¿qué es lo que está haciendo él? Cuestionando a continuación las ideas del socialismo. Solía pensar que el comunismo era un problema mental, pero luego me di cuenta que es una enfermedad del alma, que asesinó a más de 6 millones de seres humanos. ¿6 millones? Pues creo que aquí está confundiendo el llamado holocausto de los judíos por el régimen nazi con el tema del comunismo, porque del comunismo se habla de más de 100 millones. Pero bueno, muy esa crítica al socialismo, al Estado, y por eso quizás lo está regalando a Wall Street y la City de Londres para que saquen el país. Será por eso. Aquí Meloni, que habla de la personalidad fascinante de Milei. Ya vemos cómo se echan flores unos a los otros. Milei viajará a Miami para ser nombrado embajador internacional de la luz. Esto es el 27 de marzo, sí, suena como, bueno, parece como un meme, como algo un poco cómico, embajador internacional de la luz. No sabemos muy bien de qué luz, de qué tipo de energía, pero bueno, parece que ese es el premio que le dan. El mandatario argentino recibirá un reconocimiento de la misma comunidad judía que protagonizó el escándalo de los túneles de Nueva York. El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará en abril a Miami. Esto ya, obviamente, que ya este viaje ya fue hecho. Estados Unidos, para recibir un reconocimiento de la comunidad judía Chabad Lubavitch, la misma que en enero pasado protagonizó un escándalo en Nueva York cuando descubrieron túneles secretos clandestinos debajo de una sinagoga. Sí, lo mismo que pasa en el catolicismo en tantos lugares, esos túneles que, bueno, ellos saben para qué. En la visita, que está programada para el próximo 10 de abril, Milei será nombrado como embajador internacional de la luz por el centro jabadista de Bal Harbour, en Miami, según informan medios locales. El mandatario viajará a Florida acompañado de su hermana y secretaria general de la presidencia. Sí, su hermana es la secretaria general de la presidencia. Muy bien, ¿no? Eso es muy democrático. Bueno, Karina Milei, que también será nombrada embajadora de la luz. Pues vaya familia luminosa. Además irán también el rabino Shimon Wanish y el empresario Gerardo Wertheim, quienes serían los próximos a encargarse en las embajadas argentinas en Israel y Estados Unidos respectivamente. La comunidad Chabad Lubavitch, que apoya al expresidente Donald Trump en sus aspiraciones presidenciales, es también cercana a Milei, quien meses antes que se conociera el escándalo de los túneles clandestinos, visitó la polémica sede en Nueva York en 2 ocasiones. Según la invitación entregada a Milei y conocida por la prensa argentina, el reconocimiento al mandatario se da por su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad, así como sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global. Sí, como dice Netanyahu, que esto es una lucha entre la luz y las tinieblas, y obviamente ellos son la luz, Milei también es la luz, y todos los que apoyen a Israel ahora en estas campañas que está haciendo son la luz y el resto es las tinieblas, y ya está. Bueno, pasamos ahora
Pero seguimos con Argentina. La jefe del Comando Sur estadounidense vuelve a la Argentina para alertar sobre la ofensiva china en América Latina. Sí, sí, cuidado, cuidado que vienen los chinos. ¿Y quién lo dice? Pues el Comando Sur estadounidense. Aquí vemos un poco las cuestiones. Hay que tener cuidado con los propósitos, los de Xi Jinping y compañía. Habla de la agenda maligna de China. Y bueno, y todo lo que está pasando. Vamos a leer la parte esta del final. La jefa del Comando Sur, como sucedió durante las visitas de Antony Blinken, secretario de Estado, y de William Burns, director de la CIA, también confirmará la voluntad política de Washington de profundizar la agenda común entre las operaciones encubiertas que ejecuta Irán en América Latina. No solo China, sino también, cuidado con Irán. El régimen en Teherán financia y entrena a Hezbollah, que participó en los ataques terroristas a la embajada de Israel y a la AMIA. Bueno, eso dicen. Y apoya a Hamas en su intención de destruir al Estado de Israel. Este grupo palestino es responsable de los ataques cometidos contra Israel el 7 de octubre de 2023. Irán busca incrementar su influencia ideológica en América Latina con el apoyo de organizaciones terroristas como Hezbollah. Esto es algo sabido, la presencia de Hezbollah en América Latina, especialmente en la triple frontera, Argentina, Brasil y Paraguay. Pues desde que yo soy niño, desde que tengo uso de razón, allá se habla de esta cuestión. Esto no es ninguna sorpresa para nosotros, los que somos de esa parte del mundo. Utilizando medios de comunicación en español, redes sociales y satélites, el Ministerio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Irán está participando en guerra psicológica para promover sus intereses en atacar a Occidente y América Latina. Bueno, dicen que quiere atacar a todo Occidente e Irán. Pues ¿podrá hacer esto Irán? Señaló la jefa del Comando Sur durante su presentación en el Capitolio. La agenda geopolítica entre Argentina y Estados Unidos fluye y se profundiza con el correr de las semanas. Buenos Aires y Washington coinciden en la contención de China en América Latina y en la preocupación que causa los contactos de altísimo nivel que Irán tiene con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Bueno, aquí nos habla de toda esta cuestión. Cuidado con China, cuidado, hay que proteger a América Latina de China, eso es lo que dice el ejército, los militares, el poder militar de Estados Unidos. Todo el mundo lo sabe, y especialmente los latinoamericanos, de quién nos tenemos que cuidar desde hace décadas. Ya hace posiblemente casi un siglo de que ya somos muy conscientes de quién América Latina se tiene que cuidar, de quién ha sido la maldición para América Latina. Y no ha sido en los países de allá muy lejos, por el este de Europa o por el oriente del mundo, no. Ha sido el que está arriba en la cabeza, en nuestras cabezas. Sí, la gran nación de América del Norte, o la que fue en un día la gran nación, y la que estuvo destinada a ser la gran nación de este mundo. Pero esa es la gran maldición de América Latina desde hace muchísimo tiempo. China hasta ahora ha hecho negocios, ha hecho infraestructura, pues los planes que puedan tener, que ellos saben, pues ya se podrán ver o no, pero los frutos de Estados Unidos en América Latina están patentes y de bueno no tienen nada. Esa es la realidad. Obispo bendijo una imagen de la Virgen María que lleva un manto con la imagen de Javier Milei y el Papa Francisco. Bueno, haciendo estas cosas los obispos, ¿no? Participando de esta, ¿cómo le podemos decir?, esta payasada. Colombia, interesada en unirse al BRICS. Esta sí es una noticia que para muchos, quizá, y me incluyo, nos sorprende. Y vemos cómo las cosas realmente, todavía todo no está decidido en las naciones, quiénes estarán de un lado, quiénes estarán del otro. Porque Colombia era un país que desde hace mucho tiempo, estaba muy ligada en Estados Unidos. Con toda la cuestión del narcotráfico, Estados Unidos ha tenido mucha presencia, ha tenido muchos pactos, muchos vínculos, que el Plan Colombia, que esto, que lo otro, también por su frontera con Venezuela y, bueno, ya sabemos la línea de Venezuela, o por lo menos política, porque económica, dependiente totalmente de Estados Unidos, pero política está claro, pero esto sí que, por lo menos a mí me sorprende, este giro que ha pegado Colombia, comenzó con la cuestión de Israel, y ahora ya queriendo integrarse a los BRICS.
¿Terminará en eso que quiso Simón Bolívar, la Gran Colombia, unida también a Venezuela? Bueno, ya veremos, pero vemos que a veces lo que parece muy claro, quien está de un lado, pues no está todavía del todo definido en muchos países. Quizás hay algunos que ya sí, pero no todos. Atentado con motobomba en el centro de una ciudad colombiana deja varios heridos. Aquí vemos el tema de la violencia, de atentados, bueno, es algo que los colombianos llevan ya más de 50 años. Otra también es el pan de cada día, como en México. México es más reciente, pero ya estamos hablando de casi 20 años en México, en Colombia ya muchísimo más. Video, bueno, hay un video, pero la noticia: evacúan al padre de la vicepresidenta colombiana en helicóptero tras un ataque armado. Sí, cuando vemos en estos países, a nivel, la cantidad de políticos que son asesinados o sus familias es realmente impresionante. En Colombia, en México, ha pasado en Ecuador últimamente. Bueno, el gran problema y la gran plaga de América Latina, la inseguridad. Serie de atentados en Colombia, se cobran la vida de al menos 4 personas. Es algo que, por más que hayan tratados de paz, que esto, que lo otro, la violencia sigue y sigue. Crece, por momento alcanza picos, baja, sube, pero no se acaba. Se eleva a 7 el número de muertos en una masacre en el departamento colombiano de Antioquia. Bueno, aquí vemos cómo sigue esta cuestión tremenda. Vamos a Ecuador. Terror en Manta. Otra masacre deja 3 muertos en la ciudad ecuatoriana. Ecuador, que hace no mucho tiempo también empieza en esta deriva, en esta espiral de violencia tremenda. Tema de narcotráfico, bueno, muchas cuestiones. Asesinan a balazos a 7 personas mientras miran un partido de fútbol en Ecuador. Tremendo. Vamos a Bolivia. Obispos de Bolivia denunciarán ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos el cierre del Instituto Normal Católico. ¿Qué es lo que ha pasado? Dice, la clausura se produjo en 2010 a raíz de la promulgación de la Ley de Educación que perseguía el propósito de nacionalizar la formación. Sí, nacionalizar lugares de educación que son católicos. Bueno, aquí el catolicismo se queja que esto va contra, obviamente, la libertad de educación, de conciencia y de todo, y de religión. A ver qué hacen los derechos humanos. Dice, en ese contexto se ordenó el cierre de 2 escuelas para maestros gestionadas por la Iglesia Católica y los adventistas. La ley prohíbe también la creación de cualquier institución privada que ofrezca títulos académicos de enseñanza. El tema del gobierno de querer controlar la educación, que no haya disidencia. Y bueno, ya vemos inclusive lo que ha pasado en Bolivia en estos últimos días, con este intento de golpe de Estado, que no, que fue de aquí, que fue de allá. Bueno, recordemos y nunca olvidemos el tema del litio. Brasil. Brasil alerta a la ONU sobre el aumento de grupos neonazis. Esto es algo que no solo en Brasil, en muchos lugares está pasando. Acción, reacción, ultraizquierda, ultraderecha y grupos que se retroalimentan unos a otros. Estamos hablando, dice, el asunto es particularmente preocupante en el estado sureño de Santa Catarina, donde mucha población es de origen alemana. Sí, esto está al sur. Si vas para el interior de Santa Catarina, llegando donde están lo que son las cataratas del Iguazú, por ejemplo, recuerdo, he pasado por ahí, hay pueblos que son, todos rubios de ojos azules, impresionantes, todos alemanes. No digo que porque sean todos alemanes tengan que ser neonazis, pero bueno, parece que tiene mayor calado por una cuestión más que lógica. Lula visitará al Papa Francisco y no tiene previsto reunirse con Milei en el G7 en Italia. Esto ya se ha producido, es de hace un tiempito atrás, se reunió con el Papa, pero las cuestiones con Milei están pero que muy mal, por lo menos personales, pero a veces empiezan personales y luego se traslada a cuestión de las naciones. Como Argentina iba hacia los BRICS, llegó Milei y el giro fue completo a 180 grados. Congreso de Brasil pisa el freno ante proyecto de ley que equipara el aborto con un homicidio. Vemos cómo
la cuestión también en este sentido del aborto es lo que está también, digamos, ayudando, por así decir, a esta fractura de las sociedades en especialmente lo que es Occidente. Y aquí, bueno, el Congreso termina frenando la cuestión de que el aborto sea un homicidio. Ya sabemos quién está en el poder, la línea de Lula en este plan. Es verdad que luego está con el sector llamado, si se quiere, derecha, del bloque BRICS, digamos, Rusia, China, pero es un gobierno de izquierda progresista. Pero está todo el otro sector, pro Bolsonaro, que están empujando digamos, el brazo derecho de la agenda. La cabeza es la misma, solo que la agenda tiene dos brazos. Vamos con Uruguay. Sangriento asesinato cuádruple conmociona a Uruguay. Uruguay es un país bastante pacífico, dentro de todo. De Latinoamérica es los países con menos violencia, pero esto se está recrudeciendo en todos lados. Bueno, aquí dice, en la escena se hallaron los cuerpos de un hombre de 40 años, dos adolescentes de 16 y 18 y un niño de 11. Asesinatos espeluznantes que ya empiezan a pasar continuamente, diariamente en el mundo, de una manera, bueno, brutal, donde uno, claro, la sociedad, uno se va anestesiando y acostumbrando a todo este tipo de cosas. México, Ecuador. México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. Recordamos lo que pasó. El gobierno de Ecuador entró directamente en la embajada, de México en Ecuador, algo bueno que viola todas las leyes internacionales. Bueno, es un crimen muy grave, pero decía que protegían a delincuentes, a esto, a lo otro. Bueno, algo inconcebible. Sí, se respetan las normas internacionales, pero Ecuador ha pasado y pisoteado todo esto y ha entrado con la policía, ya lo vemos, en la embajada mexicana en Ecuador, y se ha roto relaciones, lo normal. Maduro afirma que el asalto a la embajada de México en Ecuador contó con el apoyo de Estados Unidos. Maduro, como siempre, con su discurso, con su retórica, el imperio y el imperio, ¿que esto puede ser? Pues puede ser. Pero sea que fuera o no, el discurso de Maduro siempre es el que es. Aunque después, por atrás, los negocios son negocios y el principal, digamos, el principal cliente económico de Venezuela es Estados Unidos. Venezuela ordena el cierre de todas las sedes diplomáticas en Ecuador, es decir, rompiendo relaciones, apoyando a México, y yendo, digamos, posicionándose en esta cuestión, porque Estados Unidos está detrás, pero luego, ¿quién le compra el petróleo a Venezuela? Pues Estados Unidos, con Biden, con Trump o con quien sea. Vamos a Panamá. Tiroteo en la Universidad de Panamá deja un muerto y un herido. Vemos aquí ya que esta digamos, moda que empezó hace unas décadas en Estados Unidos, en los colegios, en las universidades, los tiroteos están ya, bueno, llegando a todo el mundo, lamentablemente. Honduras. Honduras construirá una mega prisión como parte del plan de acción radical contra bandas criminales. Honduras está en una posición que algo tiene que hacer. Su vecino, con los cuales, digamos, El Salvador, con los cuales competían por ser quien era el país más inseguro casi del mundo, claro, El Salvador tomó una posición, los que no los meten presos se escapan para los países limítrofes, como Honduras, por ejemplo, y ahora Honduras, ¿qué tiene que hacer? La gente reclama también y empieza, bueno, a tomar una posición, aparentemente, de cortar con esta cuestión de inseguridad, que es realmente terrible. La gente ya en Honduras lleva unos años, especialmente, que cantidad de hondureños en masa ya huyendo del país porque la situación se torna insostenible. ¿Seguirán los pasos de Bukele? Pues ahora lo iremos viendo. Cambiamos de temática. Animales muertos. Investigan la muerte de más de 500 pingüinos en la Antártida. Una pena, investigan por qué fue este animal tan simpático, tan gracioso, tan tierno. 500 pingüinos que van muriendo. Bueno, esto está profetizado y va pasando.
tema de peces, tema de animales, lo que sea, de pronto aparecen todos muertos y que no se sabe bien por qué. Como en los días de Noé. Grecia da portazo a la ortodoxia y se une a los países de la Unión Europea con matrimonio homosexual. Estos son los 10 que aún lo impiden. Es decir, Grecia, que se aleja, digamos, de la ortodoxia cristiana, sabemos que ahí manda la ortodoxia griega, y sí al matrimonio homosexual, sí a la línea, digamos, de la Europa occidental. Aquí vemos, por ejemplo, los países que siguen en Europa, que siguen prohibiendo el matrimonio homosexual, los vemos más que todo en color rojo, y vemos que son la Europa más del este, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Luego hay algunos otros que están un poco más ahí en el medio, como Croacia, República Checa y la misma Italia, pero vemos como, por ejemplo, ya Grecia, que va posicionándose ya por esta agenda, la parte, digamos, progresista de la Agenda 2030. Veremos qué dice la Iglesia a todo esto, pero están tan cercanos al Vaticano que no parece que se quejen muchos. Crean accidentalmente un ratón con patas extra en lugar de genitales. Son estas cuestiones que vienen de sorpresa, pero a lo mejor, bueno, también se ponen contentos por los frutos que puede dar, aunque sea algo bastante horroroso, si se quiere. Aquí vemos cómo la manipulación hasta dónde está llegando. Los alemanes podrán cambiar de género cada año. Bueno, cada año, depende de las circunstancias, cómo te levantes, la conveniencia, puedes decir que eres una cosa o la otra. Aquí vemos en la imagen simplemente el tema de hombre-mujer, pero ¿será eso o habrá una multitud de géneros que podrás elegir? Las cuestiones están llegando a un punto que, bueno, vamos a comentar un poco más. Suecia permitirá a menores cambiar de género. Dice, para materializar el cambio ya no se precisa de un diagnóstico de disforia de género. Es decir, ya no necesitan los médicos, cada vez menos inclusive los padres, ya el menor va y lo hace. Cada vez más flexibles las leyes. Claro, todas las consecuencias físicas y mentales que producen estas cuestiones, de esto se habla muy poco. El Parlamento alemán alegra a los pedófilos con nuevas leyes. Sí, aquí, por ejemplo, la posesión, distribución de pornografía infantil ya no es un delito, es una falta que ya directamente ni entrarían en prisión. Ya no hay un delito en el tema prácticamente de la pedofilia. Aquí vemos la noticia, toda la cuestión, todo en el Bundestag, cómo se ha, digamos, el Parlamento, cómo se ha, ha llevado a cabo toda esta cuestión. ¿Y esto qué produce? Fracturas sociales. Pero hay una cosa que hay que tener clara, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Entonces, cuando vemos lo que va a venir a Occidente, ¿nos sorprende? ¿Nos sorprende lo que va a venir a Occidente? Con las cuestiones que se están aprobando ya no solo el accionar y el comportamiento de la sociedad, sino desde los mismos estados de gobierno aprobando leyes en esta cuestión, de este calibre, por esta línea. Dios no se va a quedar cruzados de brazos por siempre. Así que ya podemos ir preparándonos, especialmente los occidentales. Oriente, pues vamos hablando de ellos y ya también tendrán lo suyo, pero especialmente los occidentales, con esa supuesta supremacía moral, supremacía religiosa, la religión más elevada, la moral más elevada, el continente o la parte del mundo con más conciencia, pues al que más se le dio, más se le pedirá. Por eso el castigo será mayor. Y ya podemos ir preparando para que prácticamente, o de muchas maneras, caiga fuego y azufre del cielo a nuestros lugares. Tailandia, a un paso de ser el primer país del sudeste asiático en permitir el matrimonio gay. Vemos estos países que son más rígidos, son más conservadores, pero van cediendo.
¿Qué dice la Biblia? Que el mundo entero será como Sodoma y Gomorra. El mundo entero. Al final van cediendo. Todavía tiene que ser ratificado por el rey, pero ya pasó la aprobación del Senado. Y el rey, no sé si están al tanto de las aventuras del rey, de lo que es este rey, bueno, veremos lo que hace. Accidentes, la imagen esta es tremenda, ya la veremos. El CEO de uno de los mayores bancos de Nigeria entre los muertos en el colapso de un helicóptero en California. Aquí, un gran banco de Nigeria, el que va al mando del banco, pues muerte en helicóptero. El tema de los helicópteros son muy peligrosos. Hace un tiempo recordamos el de famoso Kobe Bryant, ¿no? El basquetbolista que era de los Lakers, que murió. Ellos, por ejemplo, nunca iban juntos con su esposa en el mismo helicóptero, bueno, por el riesgo que tienen. Dice, en total 6 personas iban a bordo del Eurocopter S-130, registrado a nombre de la compañía turística Orbit Air. Según el departamento del alguacil del condado, no se ha localizado ningún superviviente. Coalición de trenes en la República Checa deja muertos y heridos. Dice, al menos 4 personas fallecieron y decenas resultaron heridas en la colisión de 2 trenes en la ciudad de Pardubice, República Checa, informan los medios locales. Vicepresidente de Malawi muere al estrellarse su avión. Otras 9 personas también. Fuertes imágenes de la India, 15 muertos al chocar 2 trenes. Y como generalmente vemos cómo van los trenes en India, colapsados por todos lados, pues uno se esperaría inclusive más. Gracias a Dios, bueno, no fueron tantos. Y que son muchos, ya 1 es mucho, 15 ni hablar, pero lo que vemos generalmente en estos países son siempre de 3 cifras para arriba. Se estrella un helicóptero con pasajeros en el lejano oriente de Rusia, 4 personas a bordo. Un tren de alta velocidad choca con un autobús en Eslovaquia. Un choque, 6 personas y otras 5 resultaron heridas. Desgracias. Una veintena de muertos en el incendio de una fábrica de baterías de litio en Corea del Sur. Bueno, 20 muertos, una fábrica de baterías de litio. Mueren 5 pescadores tras beber de una botella que encontraron en el mar en Sri Lanka. Qué ganas de beber de una botella que te encuentras en el mar, ¿no? Pensaban que era alcohol y venga. Naufragios. Reportes, un naufragio en la República Centroafricana deja al menos 60 muertos. Esto fue en un río, en Centro África, 60 muertos. Migrantes, al menos 26 niños entre los 66 migrantes desaparecidos en el naufragio de Italia. Sí, de esta cuestión, los niños, los muertos por los migrantes que quieren llegar a las costas de Italia, de España, pues bueno, es un continuo de decenas y decenas y decenas y decenas. Dice que van más de 800 en el Mediterráneo en lo que va del 2024. Más de 800 en lo que va de año. Un crucero de turistas rescata al sur de El Hierro un cayuco con 5 muertos y 68 supervivientes. Sí, se meten en estas embarcaciones abarrotadas de gente y, bueno, a la aventura. Y muchos nunca llegan a ningún lado. Pestes. Al menos 700 muertos en el mayor brote de cólera de Zambia. Bueno, el tema del cólera lleva mucho tiempo haciendo estragos, especialmente en la zona de África. Brasil supera el 1.000.000 de casos de dengue en los primeros 2 meses del 2024. Sí, Brasil, es normal el tema del dengue en Brasil, pero dice que tiene un 390% más que el mismo periodo del año pasado. Dice, además, en lo que va del 2024 se han registrado 214 muertes frente a los 205 decesos confirmados el año anterior. Es decir, en total 205 en el año anterior y por ahora ya van 214 en este año. Un tribunal alemán pide a AstraZeneca datos sobre casos de trombosis que podrían estar relacionados con la vacuna contra la COVID. Ya vemos que en ciertos estados de Estados Unidos, no solo contra AstraZeneca, también contra Pfizer, contra esto, pero están
Bueno, dicen que es difícil tapar el sol con un dedo y las cuestiones de las vacunas están saliendo, aunque a pesar de que son cosas que están saliendo de tribunales, de estados, de cuestiones gubernamentales, pues siguen cerrando muchos canales simplemente por difundir estas noticias, aunque son cosas oficiales. Argentina supera los 252.000 contagios de dengue en lo que va del año. Estos se producen especialmente en la parte bien al norte de Argentina. Dice que van 187, dice, desde enero. Cuando yo era joven adolescente, recuerdo, cuando yo, bueno, me enfermé de dengue en Argentina, había mucha ignorancia en Argentina sobre el dengue. Prácticamente se sabía que había riesgo, que podía llegar en el norte, pero se sabía más en los países más tropicales por excelencia. Pero bueno, esto va expandiéndose. Por ahora queda en el norte de Argentina, pero quizás puede llegar, ir llegando más al centro, a las grandes ciudades también, un día de mañana, ya veremos. Descubren una nueva cepa mutante y potencialmente pandémica de viruela del mono. Recordamos en la época del COVID, un pelín después, que hubo mucho con esto de la viruela del mono, tiene que ver mucho con el contacto sexual, especialmente más de cierta línea sexual. Bueno, veremos qué pasa, veremos si realmente es algo que tiene mucho peligro en sí, que hará estragos o no. ¿Qué es la fiebre de Oropouche? Enfermedad parecida al dengue que se propaga por América Latina. Últimamente han aparecido muchas cuestiones de este tipo de enfermedades, del tipo dengue, del tipo malaria o fiebre amarilla, transmitida por mosquitos, pero nuevas. Sí, sabíamos de que se estaba experimentando mucho, cuestiones de Bill Gates y otros, con mosquitos, pues, ¿qué cosa? Que cuando esta gente entra a experimentar, empiezan los problemas. Bueno, ya veremos. Se dispara una enfermedad potencialmente mortal relacionada con ratas en Nueva York. Bueno, cualquiera de los que hemos estado en Nueva York y viajado en metro, ya ven el tema de las ratas. Tiene un gran problema, porque debajo de las ciudades, si en las ciudades hay 5 millones o 10 millones de personas, pues las ratas lo superan con creces. Un estudio relaciona por primera vez el COVID con el incremento de casos de cáncer en personas jóvenes. Una investigación preliminar sostiene que el virus puede impulsar el crecimiento de tumores y desactivar las defensas. Vamos a ver, esta es una noticia del mes pasado, del 8 mismo de junio. Una investigación preliminar sobre células ha indicado que el coronavirus puede impulsar el crecimiento de tumores y desactivar las defensas del cuerpo contra ellos, una teoría que está ahora mismo en discusión. Tal y como recoge el Daily Mail, sin embargo, hay un consenso entre los médicos. Después de la pandemia, cada vez más personas jóvenes y relativamente sanas padecen formas raras de la enfermedad. Y ya sabemos que no solo cuestiones de cáncer, sino de cuestiones de corazón y esto y lo otro. Quienes se oponen a la teoría sostienen que la tendencia es anterior al brote. Los cánceres de aparición temprana de todas las formas han ido en alza, aumentando un 79% a nivel mundial entre 1990 y 2019, el año anterior a la pandemia. Vemos que había algo que ya había en alza, pero parece que la pandemia lo ha disparado. En cambio, otros expertos ven la teoría del COVID más convincente y señalan que ya 1 de cada 4 cánceres son relacionados con otros virus como el virus PH, el VPH. Kasra Jahanjani, inmunóloga iraní, investigadora principal de un informe del 2023 sobre el tema, dice: es realmente controvertido y hay mucho debate en torno al tema, pero creemos que hay muchas formas en que la infección por SARS y COVID podría afectar a los cánceres. Claro, sabemos que aquí hay mucho dinero en juego, muchísimo dinero en juego, y hay a cierta gente que tampoco le va a interesar esta cuestión. Su investigación sugirió que el coronavirus puede cambiar los genes que normalmente impiden la formación de tumores y causa una inflamación generalizada en todo el cuerpo. Esta inflamación, combinada con una reducción de las defensas, podría conducir al desarrollo de células cancerosas en varios órganos, dicen en el estudio. Los diagnósticos de cáncer de colon, en particular entre los menores de 50 años, han alcanzado niveles epidémicos.
Cada año se diagnostican casi 18.000 casos entre este grupo de edad en los Estados Unidos, en comparación con los 12.000 por año antes del 2000. También se espera que las muertes por cáncer de colon entre los jóvenes se dupliquen de aquí a 2030, sostienen los expertos. El cáncer de útero también ha aumentado 2% cada año en mujeres menores de 50 años desde mediados de los años de 1990. El cáncer de mama de aparición temprana también aumentó un 3,8% anual entre 2016 y 2019, si bien las tasas de cáncer no parecen haberse acelerado dramáticamente desde el COVID. Pero vemos algo que muchos quizás ya podíamos haber visto, el tema a partir del COVID y que si solo por la enfermedad o también por la vacuna, los casos de aumento de cánceres, pero vemos que tanto la enfermedad como la vacuna, quizás la vacuna puede haber potenciado las cuestiones, pero solo la enfermedad ya causa muchos problemas y cosas que ni sabemos y que todavía están apareciendo y estudiándose. COVID-19. AstraZeneca admite por primera vez que su vacuna contra la COVID-19 puede provocar efectos secundarios como la trombosis. Y aquí es una de las cuestiones que están pasando, como muchos organismos oficiales en distintos países están ya, mostrando y denunciando cómo estas empresas han mentido a la población entre los efectos de las vacunas. Hambres. Varios muertos en Nigeria tras una estampida durante un reparto de ayuda. Vemos aquí, se les daba un poco de ayuda económica directamente, pero una estampida, en estas aglomeraciones de gente, de pronto cualquier cosa, hacer un revuelo, la gente empieza a huir y mucha gente que muere aplastada. Dice, al menos 7 personas murieron en una estampida ocurrida durante un reparto de ayuda durante el pasado fin de semana en la ciudad de Bauchi, en el noreste de Nigeria, informaron medios locales. La noticia se produjo días después de un hecho similar ocurrido en la ciudad de Kefi. El viernes, 2 alumnos de la Universidad Estatal de Nasarawa murieron en una estampida en la plaza de convocatoria de la universidad durante la distribución de arroz a los estudiantes. Además, varias personas sufrieron heridas de distinto grado. Lo que hace el hambre, ¿no? El hambre en Haití alcanza niveles récord, alerta la ONU. Bueno, Haití sí ya venía mal desde aquel famoso terremoto y luego que entraron personas como Hillary Clinton y algunos más y Barack Obama a ayudar, pues bueno, el país va de mal en peor. Y difícil imaginar una situación peor para este país y con todas las consecuencias que tienen para su vecino, que es la República Dominicana. Parece que dice que a este ritmo pronto las reservas de alimentos se irán agotando. Terremotos. Una serie de terremotos sacude a Taiwán. En la isla se siguen registrando temblores después del terremoto más fuerte en al menos 25 años ocurrido a principios de abril. Aquí vemos hambres, guerras, catástrofes, asesinatos, violencias, terremotos, es un no parar. No, siempre fue igual, no. Siempre hubo estas cosas, pero ahora hay más. Sismo de magnitud 4,9 deja 4 muertos y 120 heridos en Irán. Esto es del 18 de junio. Bueno, un sismo no llega a lo que es terremoto, pero ya había habido problemas en estos países también. Bueno, ¿por qué se producen? Dios sabe. Ola de frío. Esto, por supuesto, es una noticia ya de enero, porque ahora están en calor y con mucho calor. Más de 80 muertos en Estados Unidos por una ola de frío. Entonces vemos también una ola de frío en Estados Unidos que genera 80 muertos en la primera potencia del mundo, un país que aparentemente tendría que estar preparado para este tipo de cosas, pero 80 muertos en una ola de frío. Y luego vienen tremendas olas de calor y lo mismo o peor. Corrimientos de tierras. Más de 670 personas murieron por un deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea. Estas cosas suelen ser terribles, estos aludes de tierra, estos desplazamientos y pueblos, poblados enteros que quedan, bueno, bajo tierra y ya os imagináis, 670 personas.
Al menos 6 muertos y 30 desaparecidos por deslizamientos de tierra en Ecuador. En la zona de Ecuador, de Colombia, son cuestiones que son bastante comunes también. Ahora vamos a incendios. Devastadores incendios y vientos huracanados azotan una provincia rusa. Aquí vemos incendios, vientos huracanados. Esto sí que es, digamos, democrático en todos lados. Incendios masivos en Canadá. Hay mucho bosque, pero hay muchos incendios también por aquí. Al menos 14 muertos por un incendio en un edificio en Hanoi. Esto es en Vietnam. Un incendio, 14 muertos. 24 muertos en un incendio en un local de máquinas recreativas en la India. 24 muertos. Sí, el país hoy creo que ya es el más poblado del mundo, pero cuando pasan tragedias son tremendas. Mueren 7 bebés por el incendio de un hospital infantil en Nueva Delhi. 7 bebés. También en la India, terrible. Un incendio. Varios muertos por el incendio en un instituto de investigación en la provincia de Moscú. Vemos aquí toda una seguidilla de incendios mortales. Y vamos a sequías. La peor sequía del siglo. Cataluña se declara en emergencia por la asfixiante falta de lluvia. Bueno, esto de pronto ya estamos en abundantes lluvias y esto se ha girado completamente. Ahora de este problema nada. Ha habido sequía, pero bueno, quizás muchos sabrán o muchos pueden investigar lo que está pasando con el agua en España. Con los pantanos, hay todas unas políticas que parece que quieren que esto pase. Hay mucho negocio con el tema de las tierras, multinacionales, pero hay una realidad. Inundaciones, sequías, incendios, esto, lo otro. Y aparte de lo que hay, si no hay, se exagera, se inventa, pero el tema es que sea verdad o sea no tanto, hay una realidad. Hay una realidad de cosas que están pasando y hay una realidad de meter miedo a la población. Pues este problema ahora se ha acabado. ¿Puede volver y puede haber una sequía más grande de la que hubo? Sí. ¿Pero qué está pasando con el agua en España? Tormentas y vientos. 3 muertos y más de 130.000 hogares y negocios sin electricidad tras poderosa tormenta en Estados Unidos. Se vio el fenómeno denominado río atmosférico. Así es el espeluznante momento en el que se derrumba el escenario de un mitin en México que ha provocado al menos 9 muertos. Vemos otra vez más algo parecido de lo que ya estuvimos viendo. Lluvias e inundaciones. Un español testigo del desastre climático en Dubái. Cayeron 3 bombas de agua con 1 hora entre ellas. Fue devastador. Las fuertes e inesperadas precipitaciones se han cobrado la vida de al menos 19 personas. Esto sí es algo que vimos, y las imágenes hablaron por sí solas, en muchos lugares. Inundaciones tremendas. Asciende a 238 el número de muertos en Kenia por las devastadoras inundaciones. Cientos de muertos por las repentinas inundaciones que arrastran el norte de Afganistán. Ríos de lava fría azotan Indonesia y dejan más de 40 muertos. Grandes lluvias. Las inundaciones en Brasil dejan ya 162 muertos. Lo hemos visto especialmente del sur, en Río Grande do Sul. En Porto Alegre, la ciudad entera inundada, algo que nunca se había visto algo así. Ascienden a 4 los muertos en las inundaciones del sur de Alemania. Sequías por un lado, inundaciones por el otro, todo extremo. Al menos 14 personas han muerto por fuertes lluvias en Ecuador. Tormenta Alberto deja 4 fallecidos en México. Intensas lluvias durante una semana provocan 18 muertos y 28 lesionados en Ecuador. Tornados. Un tornado golpeó una pequeña localidad de Oklahoma y dejó al menos un muerto. Hubo fuertes tormentas en el centro de Estados Unidos. Ya sabemos que está el famoso corredor de los tornados, que es algo anual. Está todo como siempre, solamente esa exageración de que parece que ahora es todo peor. Bueno, pero sabemos por profecía, y la realidad lo está demostrando, que todas estas cosas irán a más. Al menos 2 muertos por tornados en Estados Unidos y miles de personas se quedan sin electricidad. Potentes tornados dejan al menos 5 muertos y más de 30 heridos en Iowa.
Al menos 18 muertos, incluidos 4 niños, por tornados y tormentas en Estados Unidos. Los tornados y las tormentas severas más activas del año en Estados Unidos mantienen en alerta a 16 millones de personas y dejan 23 muertos. Tema de calor. Más de 1.300 personas han muerto durante la peregrinación a la Meca. Sí, 1.300 personas en esta peregrinación. Sí, se puede peregrinar durante casi la mayor parte del año, pero hay momentos que son los más masivos. Y en la ola de calor, son zonas muy calientes, 1.300 personas. Y la gente tampoco va así nomás, tienen que demostrar un dinero, una cierta solvencia y cosas para ir, no es que, mira, te vas con lo opuesto y ya está. Avalancha. Avalancha destruye a su paso decenas de viviendas y deja varios heridos en Colombia, lo que decíamos, estas cuestiones son bastante comunes en Colombia. Y vamos para terminar la cita de Ellen White. Es de Historia de los Patriarcas y Profetas, y vamos a leer la cita. Dice: el espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones, y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y de desolación. El cuadro del mundo antediluviano que registra la inspiración representa con fiel veracidad una copia de la condición a la que la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo, y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. ¿Qué estamos viendo? Sí, últimamente veíamos estas cuestiones de la naturaleza. Hay gente que dice, es que es la Pachamama que se está vengando. Bueno, por supuesto que no es la Pachamama en sí, pero sabemos que Dios actúa, permite y actúa en todas las cuestiones y también con las cuestiones de la naturaleza para llamar a los hombres al arrepentimiento. Pero aparte de las cuestiones de la naturaleza, ¿qué está pasando en el mundo y en gran manera en el occidente cristiano? Una degeneración, una violencia, una perversión y una inmoralidad escandalosa. Vemos cómo las altas esferas van propiciando el conflicto. Sí, veíamos al principio de Europa y lo que todos hablan ahora, Francia. ¿No? Ojo con la ultraderecha, esto, lo otro. Bueno, también se habla de Meloni y ahí está, y parece que nadie ya tiene mucho miedo de Meloni. ¿Qué pasará con Le Pen? Ya veremos. Pero una cosa está claro, más allá de que arriba al final todos pacten, abajo fracturas sociales. Todo preparándose hacia una violencia general en las naciones, dentro y entre ellas. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y lo que parecía que podía tardar más en llegar, está llegando antes de lo esperado. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué se está previendo en Estados Unidos? Y quizás hace un tiempo aquí mismo nosotros esperábamos que pueda ser bastantes años más adelante, pues cada vez parece que llega antes. Estamos llegando a los momentos del mundo antiguo, de Sodoma y de Gomorra, y Dios actuará, y Dios castigará al mundo por su maldad. Y todos estamos en esto. Después cada uno Dios juzgará y salvará a unos y condenará a otros. Pero al final, cuando vienen estas cosas, nos pueden llegar a todos. Podemos ser muy buenos cristianos, si mañana viene un huracán, un tornado, una guerra, y podemos morir ahí. Después podemos ser salvos, pero esta es una realidad. El mundo tiene que reaccionar, ¿y reacciona? No, cada vez peor. Y cuando se reacciona para mal, polarizándose en grupos extremos que solo llevan a la violencia, con lo cual el mundo retroalimentándose unos y otros en esta espiral de violencia y degeneración. Con lo cual, ¿esperemos que esto va a cambiar? No, se va a seguir acelerando, porque Dios tiene que hacer reaccionar, aunque sea algunos, y sabemos que algunos reaccionarán, los menos, pero lo harán. Pero lo que esperábamos para dentro de poco, sí, es dentro de poco, pero más pronto de lo que inclusive esperábamos, las cosas están pasando.
Que Dios nos ayude a ser de los que reaccionamos y bueno, venga lo que nos venga en esta vida, en este mundo, estar sí en el lugar adecuado, que no es obviamente las posiciones que la mayoría del mundo está adoptando a un lado o al otro. Un consejo siempre para la gente: no se queden solo con las cuestiones proféticas, no se queden solo con las noticias, con lo que va a pasar, no. Hay que tener una base, no solo de conocimiento intelectual, sino sobre todo moral. Y ese es nuestro gran problema, nuestra cuestión moral, nuestro corazón, que tanto nos cuesta cambiarlo, que tanto nos cuesta. Y debemos ser humildes y sinceros con nosotros mismos y saber que Dios, por sobre todo, lo que mira es nuestro comportamiento, digamos, más que nuestro conocimiento de las cosas, que necesitamos conocerlas, pero por sobre todo el comportamiento que tenemos. Eso es lo que nos va a salvar por sobre todo. Siempre agradecidos a todos los que oran, a todos los que colaboran. Necesitamos todos poner nuestra vida espiritual también en esta cuestión, nuestros recursos, en la medida que lo podamos, con inteligencia, pero hay que ayudar a que la causa llegue y el mensaje llegue a todos los lados del mundo, porque ya vemos cómo la gente lo necesita. Que Dios los bendiga. Maranata 2031.